familiares, vecinos, toda nuestra gente que en esta hora está sintonizando esta su programación y los que más luego se van a añadir a la lista de las personas que van a escuchar. Le damos la cordial bienvenida en el amor del Señor. Un abrazo a todos y esperando que en este día podamos una vez más compartir la enseñanza de la palabra del Señor en este lugar. Pues hacemos todo lo posible por dedicarnos a traer lo que la palabra del Señor nos dice para poder ser edificados y instruidos y educados en lo que dice el Señor que debemos recibir. Así que en esta hora queremos extenderle nuestro agradecimiento a los que han de ver a través de esta programación en vivo, o aquellos que más luego han de estar viendo esta programación grabada. Esperamos en el Señor que puedan ser edificados y puedan ser instruidos. Esta programación es auspiciada por la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Estamos localizados en el 401 Norte de la avenida Diston, en el pueblito de Tarpon Springs, en el estado de la Florida, con el 346-89. Si desea llamarnos por alguna necesidad, alguna razón, nos puede llamar al 727-487-9040. 727-487-9040. Y ahí estaremos dispuestos para ayudarles en lo que podamos. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, en que podamos ser de bendición, estamos a su disposición. Ya pronto hemos de reanudar una vez los servicios en la iglesia. Vamos a estar congregados una vez más. Esperamos, no sé si esta próxima semana vamos a estar dispuestos para hacerlo, pero voy a verificar, estar seguro esta semana de que lo podemos hacer, y lo podemos hacer con mucha precaución. Hay que mantener distancia, hay que tener mascarillas, si es posible tener hasta guantes, no saludarnos como acostumbramos a hacer, por lo menos por unas semanas en lo que la situación se mejora. Queremos hacerlo con mucha precaución, con mucha cautela, porque lo menos que queremos es que nuestros hermanos o las visitas o las personas, niños, jóvenes, caballeros y damas, sobre todo aquellos que tienen condiciones médicas, sean perjudicados. No queremos que eso surja, así que lo estamos haciendo con mucha precaución y esperamos que mientras trabajamos la situación, por favor usted se mantenga en sintonía, se mantenga conectados con nosotros, sobre todo conectados con el Señor, que es lo más importante. Yo mencioné hace unos días atrás que estos son los días donde quizás no podemos trabajar como antes, hacer tantas cosas como antes. Quiere decir que se nos brinda la oportunidad para acercarnos al Señor un poquito más, leer la palabra, orar, ayunar, mantenernos en comunicación por medio de los métodos, por estos métodos sociales que podemos utilizar. Así que queremos trabajar esta semana y es posible, le estaremos dando los anuncios esta semana. Si en alguna forma podemos estar el próximo domingo reunidos en este lugar una vez más, o en este lugar o en el estacionamiento, podemos estar reunidos y tener un servicio para la iglesia, un servicio de bienvenida, un servicio caluroso en el amor del Señor, y poder compartir, aunque sea un tiempito, quizás no mucho tiempo, pero sí poder compartir y por lo menos vernos, saludarnos, aunque sea de lejos, y orar los unos para los otros ahí cuando estamos cerca. Así que en esta hora queremos dejarles saber que estamos trabajando en eso, estamos haciendo lo posible, orando sobre todo para que el Señor nos dirija, que toda decisión que tomemos la tomemos con la confirmación, amén, y el acuerdo de nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas. Así que Dios me les bendiga mucho, Dios me les guarde. Continuamos orando por la vida, los necesitados. Cualquier petición que usted tenga de oración, por favor envíela, déjanosla saber. Oramos por usted, no tan solamente al aire, por medio de la programación, sino también en nuestra oración privada en el Señor. Presentamos sus vidas al Señor para que el Señor siga haciendo la obra que solamente Él puede hacer.
Así que Dios me les bendiga mucho, un abrazo en el amor del Señor. Y vamos. Sí, Señor, todo se lo debemos al Señor, todo en nuestra vida principalmente se la debemos al Señor, Él es el que nos ha creado. Nosotros vivimos, existimos, porque el Dios Todopoderoso es el causante de nuestra creación. Eso vamos a estar viendo entre unos minutitos, lo que Dios ha hecho, amén, por la generación, por el ser humano. ¿Quién es el causante de que usted viva y que yo vivo, que existamos? ¿Se ha puesto a pensar? Cuando analizamos y nos vamos bíblicamente, encontramos que Dios es el causante, Él es el hacedor de todas las cosas. Y en esta hora le honramos, le bendecimos y volvemos otra vez a dar la bienvenida a los hermanos y amigos, familiares que en esta hora puedan estar sintonizando, y los que más luego lo van a hacer. Bienvenidos a esta programación de la Iglesia de Dios Internacional. Es para nosotros un gran placer poder tenerles con nosotros por este medio. Hay otras programaciones que en esta hora quizás usted pueda estar escuchando, pero gracias le damos a usted por haber escogido en este momento poder prestar atención y escuchar y compartir con nosotros en esta hora. Así que muchas gracias, y queremos en esta hora comenzar la enseñanza que queremos compartir con usted en el día de hoy, y queremos que preste mucha atención. Quiero mencionarle que para poder establecer en realidad la veracidad de lo que vamos a enseñar, hay que prestarle atención a todo lo que vamos a presentar que tiene que ver con el contexto bíblico. Uno de los errores que a veces nosotros cometemos es que en ocasiones no escuchamos todo lo que debemos escuchar para entonces establecer lo que se llama un discernimiento, si está bien o está mal, y nos adelantamos a tomar decisiones y a decir sin escuchar toda la versión. Así que yo quiero que usted preste atención. Le voy a pedir, si usted puede, que nos siga en las enseñanzas, porque no creo que hoy vamos a terminar con ella. Es una secuencia de enseñanzas. Hoy lo vamos a comenzar, el martes a las 7:30 vamos a continuar, el próximo viernes a las 7:30, el próximo domingo quizás continuaremos si nos da el tiempo. Así que lo que queremos pedirle es que usted preste atención, saque ese momentito para que usted pueda ver conforme a la palabra del Señor lo que vamos a presentar. Entonces usted puede identificar si lo que estamos enseñando es bíblico, si tiene que ver con esa veracidad que le queremos en esta hora presentar, y queremos que usted sea edificado e instruido en la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta hora y vamos a hablar bajo el tema en esta hora, la Trinidad, y vamos a ver el tema. El tema es Trinidad, y vamos a hablar bajo la importancia. El título es La importancia de la doctrina de la Trinidad. La importancia de la doctrina de la Trinidad. Cuando analizamos por medio de estudios y enseñanzas, nos damos cuenta que cuando analizamos diferentes religiones y diferentes creencias, cada una de ellas conlleva o contiene en ocasiones la misma creencia nuestra, o nosotros tenemos la creencia de otros, pero también en ocasiones la creencia es diferente. Y cuando se concierne a Dios, estamos hablando de un nombre que es sobre todo nombre de el soberano Dios, el altísimo Dios. Y bíblicamente en ocasiones, por más que tratemos, en ocasiones quizás no logremos alcanzar, conocer la plenitud y la grandeza de Dios, hasta en aquel día podamos experimentar esa presencia gloriosa. Pero por lo menos por este momento tenemos bíblicamente, conforme a la palabra del Señor, enseñanzas donde podemos sustraer cierto conocimiento, entendimiento de lo que es verdaderamente Dios, de lo que Dios se compone,
y lo que dice la palabra de Él mismo que Él dejó conforme a su persona. El inicio de Dios es imposible saberlo porque Dios es eterno, así que podemos solamente tratar lo posible de conocer su identidad en cuanto a su carácter, en su forma de trabajar, en su creación, y de ahí en adelante ver cómo es que es Dios, cómo se manifiesta, cómo podemos experimentarlo, qué fue lo que Él hizo, qué Él nos ha dejado en la palabra. Por eso es que es importante esta palabra, porque por medio de ella podemos conocer todas estas cosas. Y en esta hora yo solamente quiero, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes sobre este tema, sobre la Trinidad, que por mucho tiempo se ha debatido, por mucho tiempo se ha discutido, por largo tiempo se ha cuestionado una cosa u otra. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y con la ayuda del Señor quiero en esta hora comenzar esta enseñanza y que podamos compartir con ella y ver lo que dice la palabra del Señor. Así que la Trinidad, aunque a pesar de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero cuando analizamos la palabra Trinidad y vemos su connotación y su significado, sabemos que está hablando de algo trino. Y cuando habla de algo trino, habla de tres cosas o de tres personas. Es cuando los músicos, los que tocan y los que cantan, que antes se oía mucho el dúo. En otras palabras, cuando decimos que es un dúo, son dos personas. Cuando decimos que es un quinteto, son cinco. El trío ya son tres, el cuarteto son cuatro. Así que aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, no obstante tiene una referencia en muchas cosas. Los 3 días que tuvo el Señor, amén, en su muerte y en su resurrección, y los 3 días que le dijo Dios a Josué, creo que fue cuando iban a cruzar, que en 3 días Dios, amén, iba a hacer grandes cosas. O sea que hay cosas de las cuales que aunque se manifiestan en cierta forma, no obstante hay palabras que también las pueden identificar. Y en cuanto a la Trinidad, aunque no aparece en la Biblia la palabra Trinidad, no obstante se refiere a cómo es Dios y cómo Dios se manifiesta. En cuanto al hombre, de acuerdo a capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 23, nos dice y todo vuestro ser, en otras palabras, el ser humano, el ser que Dios ha creado, dice, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida o para la venida del Señor. El Dios de paz os santifique por completo. En otras palabras, habla de 3 cosas en nosotros. Habla de espíritu, habla de alma y habla de cuerpo. Entonces podemos decir, aunque la Biblia no dice que el hombre es trino, pero sí nos dice que es compuesto de 3 cosas: del espíritu, del alma y del cuerpo. Así que cuando nos dicen que somos seres trinos, no está mal, está correcto, porque la palabra trino proviene de 3. Entonces cuando nos relacionamos a la Trinidad, lo que queremos es establecer qué es lo que dice la Biblia, para entonces darnos cuenta si en realidad lo que estamos creyendo, en lo que usted cree y lo que yo creo, si creemos en la Trinidad o no creemos en la Trinidad. Queremos estar seguros que la Biblia nos deja saber, para entonces cuando creamos podamos creer en la forma apropiada. Entonces yo quiero que en esta hora hablemos sobre la importancia de la doctrina de la Trinidad. Y voy a comenzar y no vamos a terminar, nos va a tomar quizás unos días, pero no se preocupe, porque lo bueno que hizo Dios es que hizo un día después del otro y tenemos el tiempo, y hasta que Él no venga no nos muramos, todavía tenemos el tiempo para hacerlo. Así que por favor manténgase en sintonía y manténgase siguiendo las enseñanzas todos los días que la traigamos, para que usted vea que le vamos a comprobar bíblicamente si la Trinidad es real, si debemos creer en un Dios trino, si debemos creer solamente en un nombre, o si en realidad los nombres que dice la Biblia es simplemente para identificar una sola persona y no hay nadie más. Y yo quiero que en esta hora podamos compartir
esta enseñanza de la palabra del Señor. Así que vamos a mirar rapidito, bajo el tema Trinidad, la importancia de la doctrina de la Trinidad. Y quiero llevarlos a hacerle por lo menos 3 preguntas. Que nos preguntemos 3 cositas. En primer lugar, ¿es Dios un Dios compuesto de 3 personas? Esa es la primera pregunta. ¿Está Dios compuesto de 3 personas? La segunda ¿es Dios un solo Dios que se divide en 3 personas? Esa es la próxima pregunta. Y la tercera, ¿es Dios una sola persona? Simplemente es que se identifica con muchos nombres. ¿Cuál de las 3 preguntas podemos contestar y decir que es la correcta? ¿Será que Dios es un Dios compuesto de 3 personas? O sea, son 3 dioses diferentes e independientes. ¿O será que es Dios un solo Dios que se divide en 3 personas? O sea que cuando es el Padre, solamente es el Padre, y cuando va a ser el Hijo, se convierte en el Hijo y deja de ser Padre, o cuando se va a convertir en Espíritu Santo, deja de ser Padre, deja de ser Hijo, o deja de ser Jesús, deja de ser Cristo, para ser el Espíritu Santo. Y vamos a hablar sobre eso. Y la tercera nos dice, ¿es Dios una sola persona? Simplemente es que se identifica con muchos nombres. Porque hay personas que dicen que solamente es un solo Dios y que todos los nombres que aparecen en la Biblia es simplemente los nombres para identificar una sola persona. Pero entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y yo no quiero en esta hora que usted se sienta, que si está escuchando usted tiene otra creencia, respetamos su creencia con mucho respeto. Simplemente queremos traerle esta enseñanza porque creemos que bíblicamente nos deja saber exactamente cómo es que debemos mirar a Dios, creer en Dios y saber el Dios al cual tenemos, cómo opera, cómo trabaja, cómo se manifiesta. Si en realidad Él es lo que dice la Biblia que Él es y se manifiesta como dice la Biblia que se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos experimentar? ¿Cómo podemos saber? Así que yo quiero que usted se mantenga ahí conmigo. Y quiero llevarnos ahora a Primera de Juan. Note bien, en el capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 de Primera de Juan. Note lo que dice nuestro hermano Juan. Porque 3, note bien, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuánto dice? 3. 3 son los que dan, note bien la palabra testimonio. Cuando usted vea que la palabra aparece en rojo es porque yo quiero enfatizar en esa palabra. Entonces quiero enfatizar en la palabra testimonio, porque cuando dice la parte de arriba, porque 3, note bien, 3 son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. Y ahora describe cuáles son esos 3. Note lo que dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice, y estos 3 son uno. Y es aquí donde está la confusión, donde muchas personas que entonces dicen que es solamente una persona nada más y no otras 2 personas. Pero note lo que nos dice Juan, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y ahora describe esas 3 personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Quiero llevarlo para que veamos ahora la palabra testimonio. ¿Qué la palabra testimonio significa? Note bien, la palabra testimonio significa declaración, significa revelación, significa testificación. Otra palabra, cuando alguien testifica. Aserción, cuando se hace una seguridad, una aserción de algo.
una certificación, se certifica. También significa juramento y también significa prueba. En otras palabras, cuando hablamos que dice Juan, nota el verso nuevamente, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces significa que testimonio está diciendo que 3 son los que son declarados, revelados, testificados, acertados o aserción, son certificados, están juramentados y se prueba que son ahora, ¿cuántas? 3 personas de las cuales, note bien, componen el Dios Trino, la Trinidad de Dios. Lo vamos a ver poco a poco. Note ahora lo que dice también con relación a lo que es testimonio. Testimonio es una declaración, note bien, en que se afirma o asegura alguna cosa. Significa que cuando Juan nos dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que significa Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo, ahora nos dice que ese testimonio significa que está declarando y afirma y asegura eso que Juan está diciendo. Lo segundo es que dice que es una prueba o de justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. Cuando Juan dice que es ellos son los que dan testimonio, Juan está diciendo, se está probando, se está justificando, se está comprobando la seguridad, que es certeza o existencia de una cosa. En este caso, de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera dice que significa testimonio, documento, note bien, o testamento autorizado en que se da fe de un hecho seguro y verídico. Significa que cuando Juan dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, está diciendo que es un testamento, está testificado, está documentado, autorizado, que se da fe, seguridad de que es un hecho seguro y verídico. Cuando nos dice que son 3, nos está diciendo que el testimonio nos identifica y nos da la seguridad que son 3, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a comprobar bíblicamente, por versos bíblicos, desde el principio de todas las cosas, de acuerdo al libro de Génesis. Por favor, escúcheme, si usted no cree en lo que dice la Biblia, esta enseñanza no le va a surgir de bien para usted. Hablaba yo con alguien hace unos días atrás, que para poderle comprobar bíblicamente lo que dice la palabra del Señor, hay que estar seguro que creemos lo que dice aquí. Porque si yo digo que yo creo en Dios, pero no creo en esta palabra, entonces va a ser complicado, oye bien, va a ser difícil y podemos decir hasta imposible comprobarle algo la veracidad de la palabra, porque si no cree en ella, no va a ser convencido. Y yo quiero dejarle saber que después de la persona del Espíritu Santo, la cual nos dirige a toda verdad y a toda justicia, las 2 identidades que tenemos de parte de Dios para que nos ayude a entender y conocer los misterios, los principios, las cosas que Dios quiere, la voluntad de Dios, es a través de la persona del Espíritu Santo y a través de su palabra. Son las únicas 2 identidades. No hay otro recurso que Dios haya dejado para nosotros poder recibir de Él. En otras palabras, el Espíritu Santo utiliza los métodos que Él quiere utilizar. Puede utilizar profetas para hablarnos, puede utilizar hablando a nuestros corazones, el Espíritu Santo puede utilizar un sinnúmero de formas para hablar a nuestra vida. Esa es la labor del Espíritu Santo, una de las labores. Pero escucha bien, la palabra del Señor ha sido también dejada. El Señor mismo dice en su palabra que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que esta palabra ha sido inspirada por Dios. De eso hemos hablado en todos estos días. Así que
¿Cómo yo puedo conocer las verdades de Dios? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Pero recuerde siempre que el Espíritu Santo siempre va a estar compatible con las verdades bíblicas. Él nunca nos va a enseñar algo, ni nos va a dirigir a hacer algo que sea contrario a lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, sobre todo los que hemos conocido al Señor, la iglesia del Señor. Tenemos una responsabilidad de que si ahora servimos al Señor, queremos saber lo que Él dice en su palabra. Esta es la carta que Él ha dejado para nosotros. De acuerdo a los teólogos, oiga bien, el 95% de lo que está escrito en esta Biblia, en esta palabra, es para los creyentes, para el pueblo de Dios. De acuerdo a las opiniones de los teólogos. Y yo me inclino a creer que es cierto. Porque todo lo que encontramos, Dios está tratando con su pueblo, con su iglesia, con lo que ha conocido. Hay porciones bíblicas que trata con el que no sirve al Señor. Y estamos llamados nosotros a utilizar esos principios sagrados para poder proyectárselos a aquellos que no conocen al Señor. Pero esta palabra ha sido dejada. Si usted y yo ignoramos esta palabra, ignoramos a Dios. Si a nosotros no nos gusta esta palabra, no nos gusta tampoco Dios. Si no servimos a Dios conforme a lo que dice su palabra, no le estamos sirviendo a Dios como Él dice. Fíjense, si la escritura es importante, que yo se lo mencioné unos días atrás, que Jesús dijo: el que cree en mí, dijo el Señor, el mismo Cristo, el mismo Salvador, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán o correrán ríos de agua viva. El que cree en Él, como dice la Escritura. Quiere decir que para poder creer como el Señor desea que creamos en Él, tenemos que creer en Él conforme a la palabra. Así que debemos conocerla, debemos escudriñarla, debemos leerla, debemos prestarle atención, debemos recitarla. Debemos hacer todo lo posible. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe bíblica es conforme a su palabra. Así que si no creemos en esta palabra, es muy difícil que podamos creer en el Dios Todopoderoso, porque Él ha dejado esta palabra para que creamos en Él. Para que a través de este evangelio, de estas enseñanzas, de estos principios, podamos tener el fundamento, los principios para poder servirle al Señor. Así que yo quiero, es mi responsabilidad hacer lo posible por proyectarle las enseñanzas, pero hacer lo posible por utilizar esta palabra, porque sin ella, en realidad, las enseñanzas que podamos dar no tienen ningún sentido. Así que yo quiero compartir, yo simplemente quiero compartir lo que dice aquí. Y luego yo quiero que usted medite en lo que estamos enseñando, se siente a meditar de lo que se le ha enseñado, vuelva a escuchar la enseñanza otra vez, escuche lo que se le ha proyectado conforme a la palabra del Señor y tome una conclusión apropiada. Decida creer en Dios conforme a como dice la Biblia, no conforme a como el hombre cree que se le debe servir. Así que yo quiero hacer lo posible. Es mi responsabilidad de proyectarle la verdad de la palabra. Lo que dice aquí, el problema, créame, el problema nuestro, como le dije al principio, es que comenzamos a no escuchar las verdades bíblicas y comenzamos a prestar atención a fábulas y a opiniones de las personas, de lo que yo creo, de lo que no, esto no es lo que la persona crea, esto es lo que dice el Señor, que la creencia nuestra sea basada en los principios sagrados. Por eso es que este libro sagrado es importante. El libro es como un libro, podríamos decir cualquiera, de un material que se puede hacer otro libro, pero la importancia de este libro es el contenido de la palabra de Dios, la voluntad perfecta de Dios en esta palabra. Y mientras vayamos aprendiendo de las verdades bíblicas, de la palabra del Señor, es cuando vamos asimilando esta palabra, obedeciendo esta palabra, poniendo en práctica, haciendo de nosotros, oye bien, ese ideal y esa fe, esa creencia basada en lo que dice la palabra. Y esa
considero es mi responsabilidad y la responsabilidad de todo aquel ministro, de toda persona que Dios ha llamado para la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Así que le he mencionado todas estas cosas que nos dicen, que aseguran que cuando Juan dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, cuando dice 3 son los que dan testimonio, esa palabra testimonio es una declaración que afirma o asegura alguna cosa. En este caso, asegura y afirma que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Lo segundo es que una prueba es una justificación. En otras palabras, está justificado, comprobado de la certeza, de la seguridad y la existencia de que hay un Padre, hay un Verbo y hay un Espíritu Santo que dan testimonio en el cielo. Y que es un documento, también se considera un documento o testamento autorizado en que se da fe de un hecho seguro y verídico. Amén. Vamos a ver lo que dice dentro de un momentito la palabra del Señor. Cuando se concierne a Dios, note bien, testimonio es la comprobación y confirmación verídica de que Él es Dios. Se identifica, se manifiesta, consiste y existen 3 personas, a saber, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y ellos 3 componen, note bien, la deidad, o sea, la Trinidad del Dios divino. Vale la pena repetirlo, permítame repetirlo. Cuando se concierne a Dios, testimonio es la comprobación y confirmación verídica de que Él es Dios, y se identifica, se manifiesta, consiste y existe en 3 personas, a saber, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ellos 3 componen, note bien, la deidad, o sea, la Trinidad del Dios divino. Así que cuando Juan dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, y menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, entonces nos pone a pensar, si son 3, nos preguntamos entonces, ¿es uno solo? ¿Sería que un Dios nada más que se divide en 3? O sea, deja de ser Padre cuando quiere ser Cristo y deja de ser Cristo cuando quiere ser Espíritu Santo. ¿O son 3 personas que componen la deidad y la soberanía de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque ahí es donde queremos tener la seguridad. Quiero mencionarle que Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca. El hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca cuando Él habla. Y Dios, cuando dice Él, no se refiere a ellos. Y cuando dice ellos, no se refiere a Él. En otras palabras, que cuando Dios va a usar las expresiones y los verbos, los utiliza apropiadamente. Cuando se refiere a singular, es singular. Cuando se refiere a plural, es plural. Singular es cuando es uno solo. Plural es cuando es más de uno. Y la palabra del Señor, por eso es que hay que leerla con mucho cuidado, porque una palabra que se malinterprete puede cambiar todo el sentido de la enseñanza. Y yo quiero comprobarle bíblicamente que cuando Dios habla de singular, es singular, y que cuando Dios habla de plural, es plural.
Cuando habla de uno, es uno. Cuando habla más de uno, es más de uno. Y la Biblia es muy clara en eso. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Notemos bien. Veamos bíblicamente dónde Dios se identifica como un solo Dios. Refiriéndose, note bien, a que no hay otro Dios, solo Él es quien posee, note bien, la única soberanía y exclusividad de la deidad y la divinidad. Que cuando Dios dice yo soy Dios y no hay otro, pensamos que es solamente una sola persona. Y ahí es donde entra la confusión. Que en ocasiones cuando Dios habló en la palabra, nos enseña que Él le dice al pueblo, yo solamente soy Dios y no hay otro. O yo soy un solo Dios. Pensamos que Él se está refiriendo a lo que es singular en cuanto a ser Dios, cuando en realidad lo que Él está expresando es que Él es el único Dios verdadero y no hay otro Dios. Cuando usted lea la palabra y lea la Biblia, tenga mucho cuidado cuando esto es leído, que no sea malinterpretado. Bíblicamente vamos a ver donde Dios dice que Él es un solo Dios. Note lo que dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, note bien lo que dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando vemos ese verso, ¿qué está declarando la palabra del Señor? Está diciendo Dios que Él es el único Dios verdadero. Le está hablando a su pueblo porque su pueblo tenía tendencia a extraviarse adorando a otros dioses que ellos se inventaban, porque son inventados. No hay otro Dios verdadero como el verdadero Dios, pero el hombre se hace de dioses. Y entonces, ¿qué hace ahora la palabra del Señor? El hombre de Dios hablándole al pueblo, diciéndole, oye Israel, oye pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, le dice, Jehová uno es. Se le está enseñando al pueblo que no hay otro Dios. Aquí no le está diciendo que no hay una Trinidad, está diciendo que Él es el único Dios verdadero, al cual el pueblo de Israel había conocido. Jacob había conocido, Abraham había conocido, Isaac había conocido. Y el pueblo, Dios se le había manifestado. Dios hizo por ellos lo que usted sabe, Él hizo a través de los años, de los tiempos. ¿Y qué está exigiéndole Dios ahora? ¿Qué le está proyectando Dios a ellos ahora? Por medio de la palabra. No te olvides que Jehová uno es. No hay otro Dios, Él es el único. ¿Por qué esta declaración? Porque el pueblo tenía tendencia a acudir a otros dioses. Y todavía en este tiempo es igual. La humanidad, en gran mayoría de la humanidad, acuden a otros dioses, acuden a otras cosas. No quieren acudir al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Hay algunos que creen más en la creación que en el creador. Personas se dedican para tratar sus necesidades por otras cosas que no tienen la habilidad y el poder que nuestro Dios tiene. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está dejando saber, óyeme, Jehová nuestro Dios le dice,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6. Así dice Jehová, nota lo que dice, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que le dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Nota lo que le dice, fuera de mí no hay Dios. Eso es lo que el Señor viene tratando con el pueblo, dejándole saber, note bien, a Israel, que Jehová es el Rey de Israel, que Jehová es su Redentor, el que los ha redimido, los ha comprado, ha pagado el precio, Jehová de los ejércitos. Y ahora se identifica, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y esta referencia tiene que ver mucho cuando el Señor se declara en el libro de Apocalipsis como que Él es el primero y Él es el postrero. Así que miremos. Dice, y fuera de mí, en otra palabra, si no soy yo, no hay otro Dios. Aunque ustedes consideren que hay otros dioses. Aunque ustedes se inclinen a creer en otros dioses. ¿Qué le dice Dios? No hay otro. No hay. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 45, versos 5 al 7. Note lo que dice en el libro del profeta Isaías. Yo soy Jehová, note bien, y ninguno, note la palabra, ninguno más hay. Significa que entonces, si interpretamos esto, de que Jehová es el único, entonces cuando Juan dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿qué vamos a hacer con esa enseñanza? Si ahí asegura que son 3 personas que componen la Trinidad, la deidad y la soberanía de Dios. Entonces note lo que dice, yo soy Jehová, dice Dios, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Verso 6. Para que se sepa, note bien, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Entonces se está identificando el Señor por ser el único Dios verdadero. No el único que pertenece como una persona singular en la deidad y en la soberanía de Dios. Sino yo creo que cuando Él también dice yo soy Dios y no hay ninguno más que yo, está incluyendo todo lo que tiene que ver con la Trinidad de Dios. Porque más luego vamos a darnos cuenta bíblicamente cuál es el propósito, cuál es la mala interpretación que hay en ocasiones de decir que solamente Dios es solamente una persona y no hay más personas en el asunto en cuanto a la deidad y la soberanía de Dios. Y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, ¿qué dice? Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Está diciendo que Él es el único Dios verdadero. No está excluyendo el Verbo y el Espíritu Santo. Simplemente se está identificando como el único Dios verdadero y no hay otro. Dice que formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, note bien, soy el que hago todo esto. Identificándose ahora por lo que Él ha hecho y lo que Él hace. Isaías 45, note bien, verso 21 y 22, que vemos que dice la palabra del Señor.
proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. ¿Qué fue lo que se dijo desde el principio? Y está dicho desde entonces: sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo, note bien, y Salvador, ningún otro fuera de mí. Se está identificando Dios como que Él es el único, para que el pueblo se acordara que a Él era el que había que mirar y servir, y temer y obedecerle. Que no se comenzaran a influenciar, sobre todo por las naciones que adoraban otros dioses, que eso ocurrió en ocasiones con el pueblo de Israel, olvidándose del Dios verdadero. Note lo que dice la Biblia: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, que dice Dios, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, no hay otro. ¿Qué está declarando Dios? Que Él es el único que puede salvar, y que en todos los términos de la tierra toda persona que lo reconozca recibe salvación. Y nos hace ahora con la seguridad de que Él es el único Dios y que no hay más. No hay nada más que buscar, no hay nada más que ir a otro lugar. Él es el Dios verdadero. Hemos identificado que Dios se identifica por ser Dios, por el soberano, por el poderoso. Bíblicamente, cuando Dios dice que es uno o que es uno solo, significa que fuera de Él no hay más dioses. Bíblicamente es comprobado que su divinidad, su deidad y soberanía están compuestas de tres personas. Vamos a repetirlo. Léalo conmigo. Bíblicamente, cuando Dios dice que es uno solo, Él uno solo, significa que fuera de Él no hay más dioses. Y bíblicamente es comprobado que su divinidad, su deidad, su soberanía están compuestas de tres personas. No son tres dioses independientes, sino un solo Dios soberano compuesto de tres personas, a saber, Padre, Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Veamos bíblicamente en algunos casos cuando se habla de uno y no necesariamente se refiere a uno solo, literalmente o exclusivamente, sino son más de uno. Cuando Dios expresa y la Biblia habla en esta palabra del Señor con referencia a Dios y como Él se expresa, encontramos que Él no está hablando singularmente. Él está hablando plural. Significa que se está refiriendo a más de uno. Y no fue en el Nuevo Testamento cuando vino Cristo o cuando descendió el Espíritu Santo, que ahora está con nosotros en esta tierra. Estamos hablando desde el principio de todas las cosas. Se lo voy a comprobar. Se lo voy a comprobar que cuando se refiere a uno, el Señor no está diciendo, Dios dice, yo soy el sol. Somos tres
Somos una Trinidad que trabaja conjunto con el mismo propósito. Todo proviene de la esencia del Dios soberano. Note ahora lo que dice. Leamos nuevamente. Bíblicamente, en algunos casos, cuando se habla de uno, no necesariamente se refiere a uno solo literalmente o exclusivamente, sino son más de uno. Ejemplos. Cuando Dios constituyó el matrimonio en la antigüedad, mira lo que dice la palabra del Señor. Note bien, refiriéndose a dos personas y diciendo que son uno. Note bien, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Permítame preguntarle, cuando Adán y Eva se unieron, ¿vinieron a ser uno solo? Literalmente, no. Eran dos seres separados. Pero dice la Biblia, note bien, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Usted cree que literalmente son una sola carne o son dos personas unidas? Entonces, cuando el Señor habla de uno, no está hablando de dejar de ser la otra persona, es simplemente está refiriéndose a la unidad que deben tener esas personas. Cuando dice que son ahora una sola carne, no dejan de ser individuales. ¿A qué se refiere? A una unidad que deben ahora tener el varón y la mujer cuando se unen. Significa que cuando la Biblia dice una sola carne, la lógica nos dice que no es literalmente. Es en el concepto, o podríamos decir en el contexto de la unidad matrimonial. Para vivir juntos, para vivir unidos, para ayudarse el uno al otro y sobre todo para llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. ¿De qué? De multiplicarse, de producirse y de vivir en el orden que Dios manda que se debe vivir. Entonces, cuando leemos el verso, cualquiera que no entiende lo que dice ese verso, dice, entonces cuando yo me uno a mi esposa, a mi mujer, entonces ya dejo yo de ser yo, o ella deja de ser de ella. No, seguimos siendo seres separados, pero en el contexto bíblico, en una completa unidad, que es lo que se ha venido malinterpretando concerniente a la Trinidad de Dios. Vamos a continuar viendo ejemplos. Luego Jesús dijo en Marcos 10, 6, 8, la misma referencia. Note lo que dijo el Señor cuando le hablaron con relación al divorcio, con relación a si se podían divorciar. ¿Qué dice ahora el Señor? Al principio de la creación, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, repite ahora la referencia del Antiguo Testamento. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así, note lo que dice el Señor, que no son ya más dos, sino uno. Y si esto no se interpreta apropiadamente, puede traer confusión. Porque mi esposa y yo no somos uno literalmente. Estamos unidos, como dice el Señor, y esa es el uno que dice el Señor, la unidad entre las dos personas para complementar el propósito, la voluntad de Dios y el orden que Dios desea
que llevemos. Pero cuando mi esposa, ella tiene su sentir, yo tengo otro sentir, ella tiene unas ideas, yo tengo mis ideas, porque somos seres separados. Pero cuando se concierne a cómo Dios los mira con el propósito de que seamos unidos, trabajando para el bienestar de honrar a Dios y de la familia y del uno hacia el otro, que nos preocupemos y nos ocupemos de ayudarnos y vivir de esa forma como Dios manda. Quiere decir que cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya deja de ser lo que es, porque ahora viene a ser una persona. La pregunta que debemos preguntarnos es cuál de las dos personas venimos a ser, porque las dos nos unimos. ¿Acaso yo dejo de ser el varón y vengo a ser como ella? ¿O ella deja de ser mujer y viene a ser como el varón? Eso es mal interpretado. Lo que está hablando el Señor es en el sentido de la unidad, de la armonía, del orden que Dios quiere que trabajemos, con el mismo propósito, con el mismo sentir, con el mismo énfasis en todo lo que hacemos. Eso es lo que la Biblia dice. No es que venimos a dejar de ser lo que somos. Es que ahora nos llama Dios a una responsabilidad, que vivamos, oiga bien, como si fuéramos una sola persona. Pero no es que somos una sola persona. El propósito es llevar a cabo esa unidad que Dios manda. Entonces, cuando la Biblia habla de uno, no significa que es singular. En el sentido espiritual de Dios y propósito, para Dios, Él quiere que seamos una sola persona, una sola carne, un solo sentir, solo pensamiento, un solo propósito, el orden de Dios. Pero literalmente, el varón y la mujer son dos seres apartes, muy diferentes en ocasiones. Así que hay que tener cuidado cuando vemos estos versos. En la historia de la Torre de Babel, nota lo que dice la Biblia en Génesis 11:6. ¿Qué quisieron hacer aquellas personas? Querían hacer una torre para llegar aquí al cielo. Mire qué mentalidad. Entonces, ¿qué surgió en la Torre de Babel? Ellos determinados, unidos, se pusieron de acuerdo y comenzaron a construir una torre, porque querían una torre que llegara al cielo. Jamás lo iban a lograr, pero se determinaron. Tremendo sentir. Pero mire lo que dice la Biblia. Jehová dijo, óyeme, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo que el pueblo es uno? ¿Por qué el pueblo era uno? Porque se habían puesto de acuerdo. Ese es el uno que habla la Biblia. Porque se pusieron todos de acuerdo para crear una torre que llegara al cielo. Cuando aquellos 4 leprosos que hablamos hace poco se pusieron de acuerdo para ir a Siria, los 4. Otros se pusieron de acuerdo, creo que 4, para llevar a aquel que estaba paralítico a donde estaba Jesús. Se pusieron de acuerdo. Entonces, cuando nos miramos del punto de vista del acuerdo, decimos, es como si fuera uno. Cuando usted habla del cuerpo de la policía, son muchos policías, pero es un solo cuerpo. Cuando se habla del cuerpo de la iglesia, es un cuerpo, pero son muchos miembros. No porque diga uno, significa que eso es singular en cuanto a la persona. Entonces, ¿qué surgió en la Torre de Babel? Mire lo que dice la Biblia. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No está diciendo que era uno solo, es que se habían puesto de acuerdo y como pueblo eran uno solo en cuanto a determinaciones, en cuanto a decisión y propósitos. Nota lo que dice. Y todos estos tienen, note bien, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Confundir las lenguas para que no se entendieran y desistieran de la idea. Porque como uno solo se habían puesto de acuerdo. Un ejército. Cuando dice un ejército, no dice una sola persona. Es un grupo de personas en el mismo sentir y acuerdo. Note bien. En cuanto al cuerpo de Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque así como el cuerpo es uno. Pero note, el cuerpo es uno, pero no es un solo miembro. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, note lo que dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un solo cuerpo. Pero no porque dice un solo cuerpo, significa que es un solo miembro. El apóstol Pablo sigue hablando con relación al cuerpo de Cristo más luego y dice que la oreja hace lo que se llama una analogía o usa algo metafórico terrenal en nosotros como el cuerpo físico para decirle que estamos compuestos de diferentes miembros, que la oreja no puede decirle a los ojos, no, por cuanto de que no eres oreja, no te necesito, en otras palabras, dando la importancia de la necesidad de cada uno de los miembros en su cuerpo, o en el cuerpo. Ahora que dice Pablo, asimismo es el cuerpo de Cristo. Somos llamados ¿qué? Un cuerpo. Note, un cuerpo. Pero somos compuestos de diferentes miembros. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero ahora, note bien, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Habla de uno, pero cuando habla de uno es porque está compuesto de muchos miembros. Y no porque diga uno, significa que es singular en cuanto a miembros. ¿Entendemos eso? Nota bien, en la oración sacerdotal e intercesora de Cristo, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor hizo una oración. Esta oración le llama la oración sacerdotal o la oración intercesora del Señor. En ese Evangelio de Juan vemos algunos principios con relación a este tema que estamos hablando. En el verso 20 dice cuando está orando, mas no ruego solamente por esto, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Significa que ahí el Señor oró e intercedió al Padre por sus discípulos, pero también intercedió por todos aquellos que iban a creer en el Evangelio. Y eso nos incluye a nosotros. La importancia que hemos venido hablando en estos días de la oración, de interceder. Cristo nos dio un ejemplo. Él intercedió por sus discípulos e intercedió por aquellos que aún todavía no habían conocido, pero que le iban a conocer e iban a creer en Él. Por eso es que yo creo que estamos todavía firmes en el Señor. Por eso es que yo creo que todavía usted no ha caído, no se ha desviado, porque hubo uno en el cual hemos creído que un día oró por nosotros. Y esa oración, si hay una oración que es acreditada delante del Padre, es la de su Hijo Jesucristo. Así que nota lo que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, note bien, para que todos sean como uno. ¿Cómo que sean uno? ¿Que dejen de ser literalmente lo que son? No, que vengan a ser uno en unidad. Note lo que dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo es que dice?
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí está demostrando ahora dos personajes de la Trinidad, el Padre y su Hijo Jesucristo. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, nota bien, sean uno en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que sean parte de nosotros, que ahora sean parte del reino del Señor, de la iglesia del Señor, de la familia del Señor. No está diciendo que seamos uno literalmente, sino que seamos también parte de esa unidad, de esa armonía, de ese grupo, de esa congregación de los santos del Señor. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de la unidad en la iglesia del Señor. No te olvides lo que dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note bien lo que está diciendo el Señor. La gloria que me diste, yo les he dado. Note bien lo que dice: para que sean uno. En otras palabras, aquellos discípulos que han creído en mí, sean uno. ¿De qué está hablando? ¿Una sola persona? No, un grupo unido en el Señor, en armonía. Que se han llamado una iglesia, una congregación, un pueblo que alabe y glorifique el nombre del Todopoderoso. Note lo que dice: para que sean uno. Pero note lo que dice ahora: así como nosotros somos uno. Cristo está diciendo al Padre, orando por sus discípulos para que ellos sean uno, y ahora le dice: de la misma forma que tú y yo, Padre, somos uno, ellos también sean uno. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Que los discípulos fueran unidos en el Señor, de la misma forma que el Hijo con el Padre están unidos en la soberanía y la deidad de Dios. Bíblicamente es comprobado que en algunas ocasiones, cuando habla de uno, no necesariamente se refiere a uno literalmente. Es refiriéndose a la unidad, a la armonía, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Vamos a ver. Juan 17:23. Nota lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean, note bien, aquí está la clave, perfectos en unidad. Ese es el uno que está hablando el Señor. Perfectos en unidad. No es que van a dejar de ser literalmente lo que son, para venir a ser una sola persona, que se describa a todo el mundo por una persona. No, es que todo el mundo va a seguir siendo lo que son, pero unidos en el Señor, que dice ahora el Señor, que sean como perfectos en unidad. Nota lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra palabra, uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿A qué se está refiriendo la palabra cuando habla de uno? Que sean uno. Está hablando de la unidad. No es dejar de ser literalmente lo que somos, como en el matrimonio. El varón no deja de ser varón para ser mujer, ni la mujer deja de ser mujer para ser varón, sino que los dos se unen para Dios. El propósito es que vivan en unidad y en armonía. Entonces, cuando habla de uno, hay que tener cuidado, porque en este contexto no está diciendo dejar de ser lo que somos para venir a hacer otra cosa.
es que dentro de lo que somos podamos vivir en armonía y en unidad. Nota lo que dice la palabra. Ahora bien, vamos a comprobar bíblicamente que en cuanto a Dios se refiere, la palabra de Dios no lo identifica como uno solo o Dios singular, sino que lo identifica pluralmente en tres personas. ¿Será eso cierto? Vamos a leerlo nuevamente. Ahora bien, vamos a comprobar, a certificar bíblicamente que en cuanto a Dios se refiere, ya hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de lo que el Señor dijo, ahora vamos a hablar de Dios. ¿Qué dice Dios de Él? ¿Cómo Él se presenta en la palabra de Dios? ¿Cómo Él se describe? ¿Qué dice Él de Él? Cuando Él habla, ¿qué está proyectando? ¿Qué se puede entender? Escucha bien, ¿qué se puede entender cuando Dios habla? Dios habla claro. En Él no hay engaño. No, mi hermano, en Él no hay engaño, amado hermano y amigo. Él nos va a hablar rectamente. Dios no es falso, Él es verdadero, Él es honesto, Él es sincero. Y cuando habla, habla con claridad. Vamos a ver, porque nota lo que dice. En cuanto a Dios se refiere, la palabra de Dios no lo identifica, note la expresión, no lo identifica como un solo, como uno solo o Dios singular. En otras palabras, una sola persona. Vamos a ver, sino que lo identifica pluralmente. Se identifica a Dios por ser dentro de su soberanía, su deidad, en ser más de una persona dentro de esa deidad y soberanía de Dios. Note lo que dice. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién la creó? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, Dios no la había puesto en el orden que la puso más luego. Por eso me llama desordenada. No es que Dios hace cosas desordenadas, es que no estaban en el orden como Dios las colocó más luego. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, note bien, estaban sobre la faz del abismo, note bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note el primer verso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el verso 2 dice, el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu Dios. El Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, se movía sobre la faz de la tierra. Aquí ya vemos dos personajes manifestados. Dios creando todo y el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. En la creación del hombre, y con este verso vamos a terminar, pero note bien, en la creación del hombre vemos cómo Dios se identifica. Note bien, Génesis 1, 26 y 27. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice la Biblia? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen
Note bien, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note la primera parte del verso, cómo se expresa Dios en cuanto a la creación del hombre. Note lo que él dice. Entonces dijo Dios, hagamos. La palabra hagamos no es singular, es una palabra plural. Significa que es más de una persona. Yo no puedo decirle a usted, si yo voy a hacer un trabajo que nadie me va a ayudar, yo decirle a usted, pues yo voy a hacer este trabajo. O yo le digo, hagamos ese trabajo, cuando en realidad no hay nadie más al cual yo debo incluir en la labor que voy a hacer. Y esto lo muestra Dios, que cuando fue a crear el hombre, Él dijo, hagamos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién se está refiriendo Dios? Porque el hombre nunca fue hecho a semejanza de los ángeles, a semejanza de los arcángeles, a semejanza de los querubines y de los serafines. Dios dice, hagamos. Cuando dice hagamos, implica que hay alguien más con el cual Él está contando. ¿Qué nos enseña? Que entonces hay alguien más que tiene que ver con la deidad, la soberanía de lo que se llama la composición de lo que se llama Dios. Porque Dios no puede decirnos, iglesia, amado hermano y amigo, Dios nunca en su perfección, en la forma en que Él se expresa, en la claridad y la veracidad de Dios, nunca puede decirnos a nosotros, hagamos, cuando Él dice, hagamos, cuando en realidad no hay nadie más el cual Él está contando. ¿Con quién usted cree que Él está contando? Ahí está todo incluida la Trinidad de Dios. Ahí está toda incluida. Algunos dicen que Él estaba refiriéndose también a cuando se concernía a su Hijo Jesucristo. Pero sea de una forma o sea de otra, cuando Él expresa la palabra hagamos, se está refiriendo que hay alguien más que Él está incluyendo para que cuando haga el hombre tenga la semejanza de ellos. Note bien lo que dice, hagamos al hombre, note bien lo que dice, a nuestra imagen. Nuestra, porque no dice, óigame, no dice, ahí no dice, dijo Dios, voy a hacer el hombre a mi imagen. Él dijo, hagamos. Cuando vamos a hacer el hombre, no tan solamente me voy a incluir yo que estoy diciendo, voy a incluir a las otras personas que están conmigo. Hagamos al hombre, nota lo que dice, a nuestra imagen. No refiriéndose a una persona nada más. Porque cuando dice a nuestra imagen, significa que la imagen de lo cual Él lo va a crear va a ser en comparación a no tan solamente una persona. Y más luego,
Si usted se mantiene en esta enseñanza, yo le voy a comprobar bíblicamente para que usted vea en el Nuevo Testamento lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Note lo que dice, conforme a nuestra semejanza. No está hablando singularmente, está hablando de alguien más de uno. Y creemos teológicamente que cuando Dios habla de esta forma, se está refiriendo a la Trinidad de Dios. Note ahora lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. Note bien, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora utiliza, note bien, primero dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahora dice, y creó al hombre a su imagen. Significa que cuando lo creó, incluyó las otras personas de las cuales Dios se estaba refiriendo. El hombre vino a ser conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Creemos que no se refiere al aspecto físico. Creemos que se cree al carácter de Dios, a la santidad de Dios. Ese carácter honesto, sincero. Ese carácter de Dios que solamente Dios lo tiene. A eso era que quería hacerlo. A la imagen en el sentido de tener esa forma de pensar como Dios, reconocer a Dios, a semejanza de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan y como Dios las hace. Entonces, ¿cómo dice? Hagamos, ¿no es lo que dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No se puede estar refiriendo a una persona cuando dice hagamos. No se puede estar refiriendo a una sola persona cuando dice a nuestra imagen y luego dice conforme a nuestra semejanza. Tenía que haber alguien más al cual él se estaba refiriendo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Me permite un par de versos más? En cuanto al hombre, rapidito. Y dijo Jehová Dios, cuando el hombre cayó y pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció, la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no, que vas a morir. La serpiente le dice, oye lo que le dice, le digo una verdad. Porque la serpiente se la sabe toda. Cuando le conviene decir algo verdadero lo dice. Le dijo, porque sabe Dios que el día que ustedes coman, sus ojos van a ser abiertos y van a ser iguales que Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso fue verdad. Mire ahora lo que dice Dios. Cuando el hombre cayó, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, ¿de qué? De nosotros. Es como uno de nosotros, refiriéndose a más de uno, que ahora el hombre vino a tener un despertar del bien y del mal, así como Dios lo tiene, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué está diciendo Dios cuando el hombre pecó? ¿Qué le dijo? Él ahora ha pecado, no todo lo que dice, ahora él viene a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros se está refiriendo a más de una persona. El tiempo lamentablemente se me ha terminado. Continuamos el martes a las 7:30, no se lo pierda. Hay mucho que hablar. Hay mucho que probar bíblicamente y todo lo que le estoy trayendo, se lo estoy trayendo bíblicamente, lo que dice la Biblia.
pidiéndole al Señor que nos ayude a interpretar la revelación de la verdad de la mejor manera posible. Así que por favor no se pierdan esta secuencia de esta enseñanza. Yo le garantizo que vamos a ser bien y muy edificados en ella. Entonces vamos a saber a quién le estamos sirviendo, en quién estamos creyendo. Si Jehová Dios, si el Padre, si Cristo, si el Espíritu Santo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué la Biblia lo menciona? Manténgase en sintonía y vamos a continuar hablando de ella el martes si el Señor lo permite. Padre, en esta hora bendice a mis hermanos, los amigos, los vecinos, Señor, los familiares. Te pido por cada uno de ellos, por las peticiones, por sus necesidades, Señor. Te pido que tú los guardes, los bendiga y tu mano de bendición sea con cada uno de ellos. Permite que esta enseñanza de tu palabra, Señor, encuentre ese lugar especial en nuestros corazones, que podamos ser edificados e instruidos en esta tu palabra gloriosa. Gracias por tu pueblo, gracias por la vida, gracias, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa se extienda. Mira estos momentos donde estamos planificando, Señor, y se está planificando ya regresar otra vez a los templos. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas para que todo lo que hagamos lo hagamos con la sabiduría que proviene de ti. Muchas gracias en esta hora y te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el martes a las 7:30.